Acá estoy con el doctor Sergio Sutter Schneider, médico. Médico ginecólogo. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor. Estás en un sanatorio que es una historia en Rosario. Todo una historia. Lo estábamos hablando en off recién, en el Sanatorio Británico, desde el año 1993. ¿Estás vos en el...? Sí, en el servicio de ginecología. ¿Dónde hiciste el colegio? Yo en el Colegio Sagrado Corazón. Sagrado Corazón. Sí. ¿Tenés buen recuerdo? Muy buen recuerdo. Muy buenos años, con una interrupción de 2 años en que fui al Liceo Militar General Belgrano. Sí. En aquel entonces el Liceo Militar funcionaba bien. Sí, yo creo que sí. Ahora, si volví al Sagrado era porque finalmente me di cuenta que no iba por ahí. Es una cuestión pero hay muchos amigos que fueron al liceo y no tenían nada que ver con la carrera militar. Claro. No. Te salvabas de la colimba en aquella Exacto, época. Ese era el tema. Pero además yo creo que hacía, en forma anecdótica, 7º grado, 12 años. Uno se da cuenta de las limitaciones, si está en condiciones de decidir algo o no. Coinciden unas vacaciones muy prolongadas en Córdoba con una familia amiga. Uno de cuyos hijos, 2, 3 años mayor, iba al liceo. Y yo estuve un mes entero en Córdoba jugando y compartiendo con alguien que me habló maravillas del liceo. Entonces yo volví en el auto para Rosario y dije, voy al liceo. Y bueno, me presenté tanto en el Superior de Comercio, que era lo que mis padres un poco me habían orientado, y al liceo. Pero yo estaba convencido que iba a ir al liceo. Y después me di cuenta que no era mi forma de ser, no encajaba. No hablo ni de bien ni mal, pero a los 2 años me volví y completé la secundaria en Sagrado Corazón. ¿Pensaste siempre que iba a ser médico? Siempre, a ver, hoy venía pensando, voy para atrás y tengo imágenes borrosas, no de la adolescencia, digamos de la preadolescencia, digamos infancia. Vivíamos en calle 3 de Febrero, entre Corrientes y Paraguay. Mi mamá fue profesora de ciencias biológicas, anatomía, fisiología, zoología, y a mí siempre me llamaban la atención los libros, yo los hojeaba y tengo imágenes de aquella época, muchos años atrás, de lo que después entendí que era un hipertiroidismo. Esos son personas con los ojos saltones, y entonces yo me ponía a leer porque me llamaba la atención esa figura de las enfermedades que ahora ya se tratan, no se llega a eso, o los famosos bocios gigantescos. Sí. Y bueno, y de ahí empezó mi atracción, y también obviamente la influencia materna, y me llegó por ese lado. ¿Te costó la facultad? No, la verdad que no. ¿Qué materia, a ver, en este momento no rendirías nunca más? Me costó muchísimo enfermedades infecciosas. ¿Sí? Sí, porque para mí eran todas iguales. Pero la mayoría dicen clínica. Bueno, clínica lo que sucede era que era la materia, una cosa gigantesca, en donde uno iba al examen y sabía que no sabía todo, sinceramente, porque abarcaba desde antibióticos hasta preguntarle la fisiopatología de una enfermedad, y eso sí, lo recuerdo, las últimas noches agotado, sin dormir, con la compañera con quien estudié los últimos años, las últimas materias, y con otro compañero iba cambiando, pero sin dormir, al punto de quedarme dormido mientras me leían, pero fui a rendir y sabía que no sabía todo, ¿no? Clínica sí, era un monstruo. Pregunta, de los que en aquel entonces eran alumnos que rendían todo bien y sacaban medalla y eran unos genios, ¿fueron genios después en la medicina? O sea, ¿hay comparación entre que es brillante en el secundario o en la carrera y después ejerciendo? Yo creo que hay un poco de todo. Está el que sí se destaca,
pero también tengo recuerdos, por ejemplo, de los primeros años, que son los que tengo más claro, porque después nos fuimos mezclando, de gente, pero sumamente lúcida, ejemplo en anatomía, Sí. alumnos súper, y que después se fueron como desdibujando en Porque la actividad. Una cosa es tener la capacidad de estudio Sí. y otra cosa es después tener eso que Sí. te hace La estar entre los inteligencia top. emocional, quizás, que hoy no sé si pasa por ahí, o el poder insertarse, o quizá una cuestión de carácter, de que está el estudioso, que por ejemplo hubiese sido perfecto para investigador, Ujú. pero terminó siendo traumatólogo. Bueno, pero ahí está lo que pasa, que dentro de la carrera de medicina hay puntos de inflexión muy difíciles, porque cuando uno se recibe tiene que elegir la especialidad. Bueno, sí, Y eso es es otra muy decisión. difícil. Yo he visto chicos que se han quedado haciendo guardia y Sí. intentando por aquí, y después se arrepienten, intentan por allá. A ver, yo otro recuerdo que tengo de la carrera, que cuando rendí anatomía, primer año, me dijeron, ya te recibiste. Era un mito, porque todo lo que venía después, por ejemplo, ese monstruo que era clínica médica, yo diría que lo triplicaba o 4 veces más por el tamaño de lo que abarcaba. Cuando yo hablaba, por ejemplo, infecciosa, era porque me pareció algo tan árido que evidentemente no iba conmigo. Y cuando crucé ginecología, me gustó. Ahí fue en donde dijiste ginecólogo. Sí, y estuve en duda con obstetricia. Pero Bueno, cuando tuve están que hacer, emparentados, ¿no? sí, pero cuando tuve que hacer las guardias siendo médico interno, ¿Dónde hiciste las guardias? yo hice toda mi residencia en el Hospital Centenario. Bueno, Sí. gran lugar para aprender. Gran lugar. Y gran lugar porque, como hablamos recién hace un momento, tuve la suerte de que cuando yo ingreso como médico residente de primer año, asume como... Rector. no, asume Decano. como en la primera cátedra como titular el profesor Tosini. Que Bien, de eso te quería es hablar. Hay gente que te un marca. referente, Hay un gente que te referente, marca en la carrera. Sí, y totalmente. Porque la mayoría de la gente que llega a triunfar de una manera u otra, pongámoslo entre comillas, o a ser reconocido, generalmente dicen, me hice solo. Y yo creo que nadie se hace solo. No. Yo Siempre creo, hay alguien a quien agradecer, ¿no? pero totalmente, no, decir eso es no conocer la propia historia. Y bueno, yo tendría que nombrar fundamentalmente dos personas. Sí. Una, el profesor Roberto Tosini, con el cual mi padre tenía una amistad, compartían tenis, por ejemplo, y la verdad que él nos marcó una disciplina, no solo en el estudio, sino, por ejemplo, sábados a la mañana, que uno lo valora con el tiempo, teníamos unos seminarios culturales, donde con un grupo de psicólogas y cada uno de nosotros nos obligaba a preparar un tema, por ejemplo, sobre algo de arte, y salíamos de la medicina, y eso lo valora uno con el tiempo, y nos marcó la disciplina. Bueno, hay cirujanos que yo conozco, uno viejo que en la casa tejía crochet para mantener. Bueno, sí. Bueno, ese no lo sabía. A nosotros nos mandaban, y en mi casa estaban los picaportes con los hilos. Es la sutura que se usaba a nivel hospitalario mayoritariamente, era la de lino. Entonces nos llevábamos el paquete de lino y practicábamos nudo en los picaportes. ¿Sigues operando? Sí, claro que sí. Lo decís livianamente, sí, pero ¿qué pasa? A ver, vos operás todos los días, ¿no? No todos los días. Con el tiempo uno se va abocando a lo que puede ir eligiendo. Y es lo que trato de hacer hoy día. Pero todas operaciones a las 7 de la mañana, ¿no? Depende, no. A veces imaginaria de uno va. Hoy sí, pero otras veces, por ejemplo, mañana 2 de la tarde, 3 de la tarde, viernes. No es el mejor día porque uno querría
que todo se vaya disipando. A eso voy, es decir, y ¿qué encarar pasa el la fin de- noche anterior? O sea, ¿dormís con cierta presión o eso Hoy ya día lo no. superaste? No, hoy día no, por suerte, salvo algunos casos que yo sé que van a ser difíciles. Pero, por ejemplo, y acá viene otra acotación, tuve la suerte de que el que me introdujo en lo que más estoy inclinado a hacer hoy, que son las cirugías de cáncer de mama, fue el doctor Alvarado Belloso. Y Estás yo, bueno, hablando de obviamente, del selección nacional, ¿no? bueno, sí, fundador del SEMA, donde estoy trabajando actualmente, junto con Álvarez Gardiol, el doctor Emir, bueno, Benítez. Emir, se nos fue este año, Emir. Sí, señor. Benítez Gil. Que hacía poesía, Emir. Sí, señor. Muy inclinado al arte. ¿Eh? Tengo amistad con su hijo Alejandro. Bueno, Aleca. Compartimos, Aleca, los martes a la tarde y compartimos nuestra afición por los Beatles, bueno, no sé, y la música. Bueno, porque el médico tiene que salir, tener una salida de esa, porque Sí. el sanatorio es un lugar muy pesado. Sí. Y bueno, no terminé de responder. Sí. La pregunta era, cuando Sí. Alvarado Belloso me dice, había una cirugía, era una mastectomía, y yo siempre hacía de ayudante. Y terminamos de operar, me dice, mañana tenemos una mastectomía, yo te voy a ayudar, la haces vos. Esa noche me costó dormir muchísimo. Bueno, cuando yo me recibí de piloto, un día se bajó Bueno. el instructor y me dijo, sí, largalo solo. Oh, Yo largué solo, fantástico, pero una vez que terminé de hacer todo, estaba a 3.000 metros de altura y Claro. dije, ¿qué hago acá yo solo? bueno, yo creo que eso es Tengo que- peor, tengo que porque yo bajar. lo tenía Alvarado Belloso, que si me podía ir guiando, pero estar a 3.000 metros de altura solo, yo creo que es peor. Bien, pero estar con un cuerpo ahí, abierto. Obviamente, sí, sí. Ustedes no toman dimensiones en ese momento, ¿no? Es más técnico, se ponen técnicos. Sí, obviamente, sí, sí es así. No identifican el paciente, no. No, están porque- metidos en el trabajo. Una vez que uno cubre todo, el campo quirúrgico es un área y es una zona sobre la cual uno trabaja. Y no dudás. No. Obviamente, no voy a ser tan soberbio de decir que nunca he dudado, porque hay alternativas en alguna cirugía que uno dice, a ver, tomamos por acá, tomamos por este lado, pero lo que está sistematizado es como que fluye. ¿Vas a ver al paciente antes de operarlo? ¿La noche anterior o el día Los, anterior? los tiempos a veces hacen que uno no pueda hacerlo. Y con respecto a la noche anterior, yo viví esa época donde yo era ayudante, que la paciente le permitían internarse el día anterior. Y después las obras sociales lo evitaron. O sea que hoy la paciente llega, se interna, sube al quirófano y nos encontramos en el quirófano. Ahí conversamos, un momento previo. La relación con el anestesista, ¿qué tal? Yo particularmente muy buena. Como anécdota diría que a veces uno le gusta mucho la puntualidad y lo que tiene que suceder es que primero llegue el anestesista para anestesiar a la paciente para después yo operarla. Y a veces uno llega primero, pero comprende que a veces el anestesista viene de otro lado, de otro sitio. Y bueno, a veces hay alguna Expliquémosle a la chanza. gente, el anestesista es un puesto muy importante. Fundamental. Que no hace nada en definitiva, o sea, está alerta, más que nada. Sí, pero digamos es fundamental porque tiene que manejar las dosis correctamente, que la paciente no se deprima, que no baje mucho la presión. Como me decía un viejo anestesista del italiano, es como manejar un barco, vas corrigiendo el timón muy poquito, porque si te distraes tenés que pegar el volantazo, Sí. y si pegás el volantazo tumbás. Sí. Hoy hay mucha paratología que los asiste, Claro. eso es muy bueno. Pero como decía Alvarado Belloso, a mí me gustan los anestesistas de banquito. Y siempre aludía a las primeras cirugías que hacía, donde el anestesista ponía el banquito, se sentaba y era todo manual, oxigenar al paciente, no existía la paratología de hoy. Hoy hay un montón de monitores que les ayudan mucho, pero de todas formas cumplen un rol fundamental. ¿Cómo ven los chicos hoy en día? ¿Cómo ven los alumnos nuevos? La verdad.
Por nosotros, ustedes vienen de una facultad que llegó a ser una de las mejores de Sudamérica. Sí, es verdad. Con eminencias dando clases. No vamos a decir que los de ahora no tengan capacidad, pero no era, en aquel momento, ser profesor de la Facultad de Medicina, hace 40, 50 años atrás, era un título prácticamente nobiliario. Pero sí, totalmente. No. A ver, hubo un cambio en la currícula, hubo un cambio en el programa de estudio. Y bueno, yo me crié con un programa en el cual era todo atomizado, que quizá esa era la crítica a nuestro programa de estudio: hueso, músculo, articulaciones, y después había que armar el rompecabezas. Hoy creo que se ha ido al otro lado. Yo sigo defendiendo el programa con el cual me crié, que es el que adoptó la Universidad del Hospital Italiano. Siguen con el viejo programa y ahora es algo más globalizado. Sí, ahora dicen médico de familia. Claro, y eso abarca... Claro, eso a lo mejor andaría bien en un país organizado. Sí. Como Francia, sí, como Inglaterra. Acá andamos... ¿Cómo ve la medicina de acá 3 años, 2 años, 1 año? ¿Estamos en picada? ¿Cómo la veo yo ahora? Bueno, recién también en off estamos repasando la historia del británico, de los próceres y del respeto, no diría exagerado, pero reverencial que se les tenía. Y sin duda que con los años, lamentablemente, el médico ha perdido prestigio. Pero no porque sean peores los que vienen. Yo diría, son diferentes. Y uno encuentra, como siempre, en todas las generaciones, gente muy responsable, otra que no tanto, pero la figura del médico ha caído. Por primera vez estoy asistiendo, desde que me recibí, a esta, digamos, llamémosle rebeldía, levantamiento, donde 50, ayer estaba escuchando un reportaje por radio, no recuerdo el nombre del vocero que hablaba en el programa, 50 asociaciones médicas donde ya han decidido cortar y empezar a cobrar la consulta de ellos. Estamos en un momento en que se llegó a tal punto de subestimación de la figura del médico que se está viendo tal vez este Yo creo efecto que el golpe rebote. económico. No, sin duda, está que, inmerso en la crisis. Inmerso en la crisis. Yo creo que las obras sociales no dan más. Las obras sociales manejadas por los sindicatos nunca pusieron un peso. Bueno, yo transcurrí otras crisis, yo de las que recuerdo es la de Alfonsín, 2001, pero en la crisis actual se ha puesto, digamos, sobre la mesa por primera vez el problema médico, y todo empezó con que no hay pediatras. Y uno empieza a investigar y también sucede que no hay patólogos. ¿Y todo por qué? Se nos acaba el tiempo. Pero, a ver, caemos en un tema que es muy difícil porque todas las actividades en este país están cayendo. Sí. Todas las actividades. Sí, la medicina ni te no es la única de los profesión. Insumos médicos, ni te pregunto de las cosas que vos estás utilizando que son importadas, que a lo mejor mañana no la vas a tener, no la vas a encontrar. Por ahora, por lo menos en lo que a mi espacio se refiere, la vamos llevando. Sí. Pero nunca sabemos qué va a pasar dentro de 6 meses. Pero bueno, si vale como anécdota, hace 2 semanas una paciente con un cáncer de mama, que había que extirparle la mama y reemplazarle la mama por una prótesis, le suspendimos la cirugía porque la prótesis no llegó y todavía está dando vuelta. Te hago una pregunta para terminar un poco, a ver, simpática de una manera u otra, porque me estás hablando obviamente y vos te especializás en todo momento en cáncer de mama, por ahí, ¿no? ¿Cómo te llevas con los cirujanos plásticos? Bien, muy bien. Que se hacen al revés que vos. Sí, pero bueno, pero es una complementación. Bueno, mañana tenemos que enfrentar una de esas cirugías
Y bueno, ellos dicen que nosotros destruimos y ellos reconstruyen. Y bueno, un poco es así. Sí, Nosotros o también, a veces ellos causan el problema, ¿o no? si la cirugía ¿Te llevas bien con la fracasa, prótesis? ¿Vos crees que la prótesis en una paciente tiene peligro la prótesis? a ver, el caso puntual al que yo me refiero es que mañana tenemos Sí. que afrontar un caso donde la solución es que el tumor llegó a tal tamaño que hay que extirpar la mama, Claro, hay entonces, que por vaciar una cuestión estética, la mama. el cirujano plástico va a hacer su trabajo. Se realiza lo que llama una Pero adenomastectomía. cuando se reemplaza, encontramos Luciana Salazar con unas cosas así, inmensas, vos decís, a ver, ¿atentan contra la salud o no? en realidad, manejado por profesionales responsables, no deberían. Como pero Como todo. no hace falta que, digamos... Existen los buenos y existen los Claro, malos. y tenemos casos recientes Ni hablemos. de muertes Sí. que, bueno, Que ni siquiera está legislada la ley como para poder decir actuemos, ¿no? exactamente. Y aparte hay una cosa que, bueno, ya tenemos que cortar y se nos va el tiempo. Saltan cosas como en la ciudad de Buenos Aires no hay un colegio de médicos. Sí, exactamente. Una bestialidad. Sí. Existe en la provincia. No, en Cava no, porque hicieron la división política, pero no pusieron colegio de médicos. Claro. Entonces no hay policía médica. Claro. Y bueno, y suceden estas cosas que son lamentables. Te agradezco mucho de haber venido, No, por favor, de Alberto. habernos contado un poco de tu mundo, Bueno, del un mundo. gusto. La verdad que lo disfruté mucho. Muchas Bueno, gracias. De acuerdo, vamos, Muchas seguimos en Showtime.